Buenos días, tardes, noches, gente de YouTube, Facebook o donde sea que estés viendo este video. ¿Pueden creer que ya han pasado 3 años desde que empecé a hacer estos videos? Lo feo es que no han aumentado la cantidad de ellos. Casi hago 5 videos al año y eso si bien le va al año. Pero en serio, ¿pueden creer que ya tengo tiempo con este canal? No, nakamas, no los he engañado con el título del video. Por eso empecé a hablar del tiempo que llevo haciendo videos, porque si no lo recuerdan, esto se lo comento a los que han estado conmigo desde el principio. Uno de los primeros videos que subí fue una ligera reseña a Suredure Children. Y al final de esa reseña mencioné que cuando fuese a hacer una crítica más seria tendría mi ojo puesto en Ranma y medio. Y aprovechando que va a salir un remake, quiero hablar sobre Ranma y medio. Claro, he de aclarar que solo la he visto una vez en mi vida, pero la vi completa. Así que para hacer este video tuve que ver muchísimos videos de resúmenes, comentarios y curiosidades para tener una opinión un poco más fresca, además de tener argumentos un poco más válidos. Por lo que si eres fan de este anime y consideras que lo que digo es una exageración, te invito a que des tu opinión en la parte de los comentarios. Eres libre de hacerlo y me encantaría saber lo que piensan al respecto de este anime. Yo daré mi opinión en este video asumiendo que ya viste Ranma y medio, por lo que si no lo has visto te invito a que veas un resumen y vuelvas acá, para que vengas bien con todo el contexto. Así que sin más preámbulos vamos a hablar de por qué detesto Ranma y medio. Antes de empezar mi opinión de hate, entre comillas, debo aclarar cómo fue que lo conocí. Y no es una serie que yo haya visto en mi infancia. De hecho, a diferencia de muchos nakamas otakus que tuvieron la fortuna de tener este anime desde su infancia, yo no me adentré al mundo del anime hasta que estuve en la preparatoria o escuela media superior, como les sea más fácil identificar el nivel de educación o un aproximado de mi edad. El caso es que no tuve contacto con este mundo y por consecuencia animes como Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, Naruto, Inuyasha o cualquiera que se les ocurra que haya sido un clásico de las infancias de los otakus no estuvo presente en la mía. Y de hecho, no fue hasta que tuve un celular con pantalla táctil y un acceso no muy legal al internet, me lo robaba de mis tíos. No fue hasta ese momento que empecé a ver anime y de los primeros que vi fue Dragon Ball. Luego le di un intento a los Caballeros del Zodiaco, a Pokémon, etc. El caso es que en ese entonces, que les hablo de un aproximado del año 2017, años más, años menos, en ese entonces mi manera de buscar animes era diferente. Actualmente lo que hago es ver un fragmento de un anime en los videos de Facebook, lo guardo sin ver todo el video, luego de eso hago una lista y de allí es que veo los animes de acuerdo a esa lista. Así que animes que no he visto y que quieran que vea, es muy seguro que están en esa lista, esperando a que les toque el turno para verlos. Y antes de esa manera veía tops de animes de YouTube, y antes de esa manera lo que hacía era recordar nombres de animes que me hubiesen mencionado en algún momento de mi vida. Por eso fue que primero inicié con Dragon Ball o Caballeros del Zodiaco o Pokémon, porque eran populares en aquellas épocas antes del 2017. Para algunos no parece una época muy lejana, pero les hago notar que eso fue hace más de 7 años. Bueno, el caso es que justo por nombres que se me ocurrían que hubiesen mencionado otras personas es como los investigaba. Eso y las imágenes que aparecían en las páginas que veía de estos animes y mostraban animes recomendados de la época. Y recordaba que una prima era fan de este anime y tan solo por un panda, una chica pelirroja y su estilo es que me llamó la atención. Así que yo empecé a ver Ranma y medio sin saber nada de su historia. Realmente no sabía en qué consistía la trama principal. Es más, con las imágenes de Ranma en mujer y hombre pensaba que se trataban de dos personajes diferentes. Obvio, quien sabría que era la misma persona sin contexto previo. Luego vi que estaba un panda y no sabía cómo es que esos dos se encajaban en la trama que ni siquiera conocía. Entonces simplemente comencé a verlo con la mente en blanco y me sorprendió desde el primer capítulo, porque era una trama única en su momento. No había visto un anime de un personaje que se volviera de su sexo opuesto por ciertas condiciones. Ciertamente me atrapó desde un inicio, no solo porque se trataba de un anime con personajes que practicaban las artes marciales. Venía de ver Dragon Ball, así que ver otro anime de artes marciales no me parecía mal, pero me fascinó cómo es que se introducían estos personajes en su vida cotidiana. Akane siendo una mujer habilidosa y amable con las mujeres, y Ranma que llega como mujer y se vuelve cercano a Akane inmediatamente, para luego mostrarnos cómo se bañaba en su forma como hombre y pensando en cómo hacer para decirle a la familia sobre su maldición. Y pocos momentos después que entra Akane para bañarse con Ranma, pero lo ve en su forma de hombre y ella con una toalla apenas cubriéndose, y salga tan tranquilamente así como entró y pegar el grito de su vida, solo para que al último llegue el padre en su forma normal y ya no de pana como llegaron al inicio y expliquen con más calma sobre la maldición que ambos tienen. Este primer capítulo me parece genial porque anticipa todo lo que veremos en el resto del anime: artes marciales, la vida de una familia en un hogar, la vida de dos adolescentes que están por conocerse mejor, las diferentes situaciones que podrían pasar por su maldición, etcétera, etcétera. Esto me parece una gran presentación y que da para tener toda una historia con una infinidad de posibilidades, con muchos giros, triángulos amorosos, además de que hayan problemas que hacen que te des cuenta de que a pesar
pesar de que los protagonistas o los personajes en general sepan artes marciales, de que haya muchos estilos de pelea y de que incluso esté el tema de los dojos y los lugares de entrenamiento, ninguna de estas cosas son la fuente principal del anime, no es su foco argumentativo. Esto no es Dragon Ball. Aquí la vida ordinaria de los personajes es lo que nos va a entretener. Y eso está bien, no tiene por qué ser como Dragon Ball, no tiene que ser muy realista con sus combates ni muy complejos, o tan solo que sus peleas duren más de un capítulo. Aquí veremos que la vida de los personajes que tienen una edad adolescente es la que importa, sus sentimientos, sus situaciones, eso es Ranma y medio. Ahora les platico todo esto para que entiendan que el anime en sí no me parece tan malo. Me encanta la trama en general, me encanta su concepto, pero estas son las cosas que me hacen detestar el anime. Para empezar, presentan a Akane no como una chica ordinaria, sino como una peleadora, alguien que es tan fuerte que pocos hombres le hacen frente, siendo superada solo por Ranma. Y no solo como hombre, incluso la versión mujer de Ranma es mejor peleadora que Akane, pero era el único que era más fuerte y habilidoso que Akane en las artes marciales, por lo que rompe completamente el estereotipo de una chica en apuros, lo que me parece bien, porque me están dando un personaje que no depende de Ranma, no físicamente por lo menos. Da pauta a que su relación no sea de héroe y doncella en peligro, y sea más de dos personas que son físicamente fuertes pero emocionalmente no tanto. Y esto es bueno porque al final no tiene uno que preocuparse con que a ver si a uno tiene un accidente o que lo secuestren, etc. Y da más a que el anime se concentre en desarrollar emocionalmente a los personajes. El problema viene, y todos los que han visto el anime lo saben, es que esto no se mantiene así. Akane pasa de ser una peleadora, una prodigio en las artes marciales y la única descendiente de su familia que practica el arte de su familia, a ser lo contrario a lo que dije que la hacía diferente. Akane pasa a ser una doncella en peligro. Muchos personajes la consideran bonita y valiosa como pareja por saber artes marciales. De hecho, muchos personajes casi la consideran un objeto para su colección o como un trofeo, que como tal una persona con la que realmente quieren estar. Y a estas personas me refiero con todos sus acosadores. Tal vez no todos, pero sí la mayoría de los desgraciados. De hecho, podría hacer mención de que a pesar de ser una peleadora, es la única que tiene tantísimos pretendientes como Ranma. A pesar de que ya había quedado claro en que Ukyo y Shampoo eran igualmente bellas y muy buenas peleadoras. Y de allí, Shampoo solo tiene un acosador que sí la ama, que tiene motivos para amarla, ya que la conoce desde que eran pequeños. Caso contrario a Akane, que muchos de sus pretendientes no le dan el lugar que se merece. Y es triste pensar cómo tratan a Akane, cuando ella es una peleadora como Shampoo y Ukyo, y es a quien menos sus acosadores la respetan. Tanto es así que tan solo piensen cómo empezó combatiendo a muchos chicos, donde nadie más que Ranma le ganaba. Y mejor esos hombres se rindieron de los que la terminaron acosando después, y termina siendo alguien que casi no podía hacer mucho para zafarse de sus acosadores si Ranma no la ayudaba. Eso o salir de una situación de peligro. Un segundo punto viene siendo el abuso de los personajes con maldiciones. Si bien es cierto que al principio era interesante tan solo la maldición que tenía Ranma y su padre, se volvió cansado el chiste de las maldiciones después de que Shampoo tuviera la suya. Hasta ahí ya iban 4 personajes con maldición: Ranma, su padre, Ryoga y Shampoo. Luego después vino el acosador de Shampoo, el ahijado de Happosai, y espero que sean todos y no se me esté pasando otro personaje, porque en serio era cansado ver a la mayoría de los personajes cuidándose del agua, más aún cuando fueran diferentes las transformaciones. Tuvieron suerte de que ninguno repitiera la maldición, pero incluso así también hubiera sido interesante que alguien repitiera y que la transformación sea parecida con alguno de los ya establecidos, como que el acosador de Shampoo se hubiese transformado también en panda y hubiesen situaciones en las que no hubiesen podido diferenciar al padre de Ranma con el otro. No sé, creo que hubiera podido ser una opción. Otra de las cosas que yo recuerdo fue recurrente fueron las técnicas que aprendían los personajes y que después no volvían a utilizar, haciendo que casi fueran cosa de un solo capítulo. Si bien, como comenté, no volví a ver la serie por completo y estas técnicas no son algo que salgan en los resúmenes que busqué para hacer el video, sí recuerdo que fue algo que noté en su momento. Técnicas como el dragón ascendente, que fue la técnica que aprendió Ranma para poder atacar a Happosai cuando este le quitó su fuerza, el hilo de Shampoo para poder enamorar a Ranma mientras lo tuviera atado, la técnica de la abuela de Shampoo para hacer que Ranma no pudiera convertirse en hombre otra vez, entre otras. Como dije, no recuerdo ahora, pero sí tenía presente en su momento. Y es que a pesar de que el anime no es un anime de artes marciales, el que los personajes vivan su vida y presenten situaciones en las que las técnicas que aprendieron sean de utilidad y no las usen, hacen que no me tome realmente en serio su desarrollo, lo cual hace que los episodios se vuelvan monótonos. Y ahorita explico bien esa parte, pero como dije, el que aprendan técnicas que solo usen una vez me parece
parece que hace que el anime no tenga una continuidad clara en la historia, y el relleno sí se sienta como relleno y no como un aporte a los personajes. Y hablando de los personajes, dos que siento que provocaron muchas cosas malas en la vida de Ranma fueron sus padres. En el padre se ve claramente en el anime porque es que él es un mal padre. En serio, es de los peores padres que he llegado a ver en el anime. Un parásito hecho persona. Pero también aquí considero que la madre tuvo mucho que ver. Si bien es cierto que solo se ve en un capítulo ya de los últimos, también se deja muy en claro que casi no estuvo en la vida de Ranma. Y muchos podrían pensar que es más culpa de su padre al llevarse a Ranma, pero es que en serio, esta mujer no solo deja que se vaya su esposo con Ranma, sin que ella lo vea solo con la excusa de que será una distracción para el entrenamiento de Ranma, sino que incluso se compromete a matar a su esposo, comprensible, y a su propio hijo si este no se vuelve un verdadero hombre a los 16 años. En serio, mujer, en serio no solo estás de acuerdo con que te separen de tu hijo por años, que este niño crezca sin una madre, que crezca sin un hogar, o siquiera vida social, sino que también tan pronto lo veas, lo mates solo por no cumplir con los estándares de hombría de en ese entonces. ¿En serio me estás diciendo que aceptas que tu familia sea separada por años y que tú misma los mates tan pronto los veas si Ranma no es hombre? Pues qué enfermo puedes estar para aceptar algo así. Y no me pueden decir que realmente la mujer no sabía sobre la manera de ser de su esposo, por Kaiosama. Todo el mundo sabía que ese men era un vividor, mujeriego, bueno para nada, que solo complica la vida a los demás. Maldición, si ni siquiera se llevó a Ranma en una cuna. En serio, qué mal que Ranma sufriera de tener malos padres. Y ahora, pasando con el elefante de la habitación, pasemos con el padre de Ranma. La mayoría de los problemas que sufre Ranma son por culpa de su padre, el personaje más odioso para mí después de Happosai. Si no es que más bien comparten posición, y muchos pensarán que Happosai es más insoportable que el padre de Ranma, pero es que a pesar de que Happosai nadie lo aguanta, nadie puede hacerle nada por ser el personaje más fuerte del anime, pero por lo menos sabes que si te vas no te va a seguir. Si no eres nada de él, perfecto. Pero el padre de Ranma es otra cosa, porque haga lo que haga, ese parásito lo va a seguir para vivir de él. Y por mucho que uno quiera tirarlo de alguien abandonable, al final sigue siendo su padre. Una cosa es que la persona que te molesta no tenga ninguna relación contigo, y otra muy diferente es que el parásito de tu vida sea tu padre, el que te trae problemas solo para su propio bien. Y es un personaje detestable de principio a fin. Bueno, tal vez no en los primeros 18 capítulos, pero este anime dura más de 150 episodios. Por culpa de ese cáncer de persona es que Ranma nunca pudo tener amigos, ni un lugar al cual llamar hogar. Por culpa de él es que se terminara separando de su madre, que Ranma y él mismo tengan la maldición de Yusenkyu, además de que esto le animara a Ranma a comer la comida del premio de Shampoo, y que por consecuencia esta lo persiga para matarlo y luego lo acosara para casarse. Sí, ya sé que la regla de la aldea de Shampoo es que el ganador de una pelea con la mujer, el hombre se casa con quien tuvo el combate, pero este combate no hubiera existido si desde un inicio el padre no lo hubiera llevado a la aldea de Shampoo. Bueno, él y el guía, porque ambos tuvieron la culpa. Y para agregarle más pecados a este men, no conforme con conseguirle como prometida a Akane a Ranma, se la pasó de aquí a allá intercambiando el futuro de su hijo para su propia conveniencia. Y bueno, es cierto que los padres que hacen que sus hijos tengan matrimonios arreglados lo hacen con el fin de verse beneficiados al respecto, pero en serio, intercambiar el futuro de tu hijo por un plato de arroz con pescado. Y lo mismo pasó con el puesto de comida del padre de Ukyo. No le bastó con comprometerlo con Akane por el dojo, ni con Kaori por el tazón de arroz, sino igual lo comprometió con Ukyo por el puesto de comida de su padre, que además el trato también incluía el llevarse a Ukyo, y esta basura humana todavía la abandona, y sin contar todas las prometidas que se hizo en el camino y que el anime no termina de resolver. Pero no solo eso, por culpa de él es que Ranma tiene fobia a los gatos, y si bien es cierto que eso lo ayudó más adelante para hacer más cercano con Akane, no me negarán que es un salvajismo el aventar a un niño varias veces a félidos, o sea, manadas de gatos, para que solo aprenda una técnica que ni él mismo se dio por aprenderla, porque el sinónimo de excremento sabía el proceso que con eso conllevaba el muy desgraciado. Y es que eso no es lo peor es que nunca cambia el maldito, nunca mejora, nunca hace nada realmente que sea de valor o siquiera te haga pensar que le importa a su hijo. Repito, solamente en los primeros 18 capítulos, pero de ahí en adelante, Nel solo se importa a sí mismo. El anime tiene más de 150 episodios y en ningún momento me hizo pensar que era un buen padre o que lo intentaba. Más bien, habían muchísimas situaciones en las que estaba por hacer algo por su hijo, o lo quería aconsejar, o que hiciera algo que me hiciera pensar, bueno, se ve que ya va para mejor. Y siempre el maldito lo arruinaba y me derrumbaba cualquier pensamiento positivo que me empezaba a formar de él, el peor personaje del anime. Pero en serio que esto se vuelve muy notorio cuando ves el anime porque, como dije, tiene más de 150 episodios y hay muchas situaciones
situaciones que ves así al papá, que nunca cambia, que ves cómo llegan pretendientes o acosadores más bien de Akane, ya sea que sean los mismos u otros que perfectamente pueden ser los mismos, luego los intentos de conquista de Shampoo, las peleas con Happosai, los intentos de Ranma de volver a ser normal, los malentendidos con la versión femenina de Ranma, y es que en sí se oyen muchísimas situaciones diferentes, pero la historia se encarga de que todo eso se mantenga monótono en cierto punto del anime. O sea, no es como que cada capítulo sea así. De hecho, el anime inicia muy bien, y como dije, son tantas las situaciones diferentes que te presenta que al principio uno no lo nota, pero después de una gran cantidad de episodios vistos empiezas a notar que las cosas solo se repiten, o peor aún, que las situaciones llegan a ser diferentes pero que los personajes ya no progresan, ya no se desarrollan. En un episodio ves que Ranma se llega a llevar mejor con Ryoga y al siguiente ya se vuelven a pelear. En un episodio ves todos los hombres que confiesan tener una infancia difícil entre ellos y en el mismo episodio se pelean como si nunca hubieran dicho eso. En uno ves que Ranma comprende más a Akane y al siguiente ves que la trata otra vez feo. Y así llega un punto en el que nadie progresa, como que todos se quedan estancados. Por eso digo que el anime en un punto se vuelve monótono. Un gran ejemplo de esto es la relación de Akane con Ranma. Al principio, reitero que el anime inicia muy bien, porque Akane y Ranma no inician ni siquiera como amigos. Es más, un perro y un gato enjaulados que están cerca uno del otro se lanzan menos miradas intimidantes entre ellos de lo que Ranma y Akane lo hacían. Apenas si se soportaban vivir en la misma casa, pero a medida que van avanzando los capítulos empiezan a llevarse mejor, empiezan a pensar que tal vez no sean los únicos que están pasando en una situación de las que no es de su agrado, y gracias a que Ranma se convierta en mujer es que comprende un poco sobre el acoso que sufren algunas mujeres y comprende que es cansado para Akane vivir así. A medida que avanza el anime, tanto Ranma como Akane se van llevando mejor, hasta que empiezan a gustarse sin que se den cuenta, y luego llegan a un punto en el que se admiten a sí mismos que tienen sentimientos por el otro, y a pesar de que llegan a tener sus sospechas de que el amor entre ellos es mutuo, no llegan a nada. Tan clara es su situación que uno como espectador sabe que solo basta con que uno dé el primer paso para que su relación romántica empiece a progresar, pero empiezan a pasar los capítulos y más y más y más, pero no llegan nunca a empezar el progreso de esta relación. Claro, tampoco te voy a exigir que ya inicien a salir, pero sí ya que empiecen con la actitud de ya casi es hora de ver a Ranma. ¿Cómo puedo tomar la mano con Akane? Voy a pedirle una cita a Akane. Hoy corté esta flor para ella. Espero que le guste. O no sé, algo que ya den a entender que quieren intentar algo entre ellos. A eso me refiero con empezar el progreso de su romance. No necesariamente ya, somos novios. Entonces al final se quedan estancados en ese punto y ya nunca avanzan a partir de allí. Así que al final tienes un anime que te promete algo que nunca va a llegar a verse. Y justo con Ranma aprendí que hay historias en el mundo del anime que por muchos capítulos que tenga o que por muy prometedora que pueda ser la historia, nunca habrá una conclusión que finalice la trama. Y tengas que quedarte con el mal sabor de boca de ver un anime incompleto, aunque tengas que ver 161 episodios y 3 películas. Sin embargo, esto no es lo más profundo del problema, no es la razón principal por la que detesto a Ranma y medio. Digamos que eso es como el 50% de la razón. La otra mitad son más graves porque tienen que ver directamente con el protagonista. Ranma inicia como un personaje masculino detestable, que actualmente ya es algo típico. Hablo de que es un peleador que le encantan las artes marciales, que no aprecia a las mujeres y menos si hacen cosas que estén relacionadas a actividades comunes en hombres, odia que algunas mujeres sean más fuertes que así como también busca la gloria de las peleas, aprender más técnicas, no trabajar, etcétera, etcétera. Prácticamente un personaje que se presta a ser desarrollado, cual está bien. Un personaje que inicia con un mal carácter o siendo detestable es bueno, porque quiere decir que puedes hacerlo evolucionar para algo mejor. Digamos que el personaje inicia desde un punto bajo y solo debes ver cómo va subiendo, y se gane un lugar para volverse épico, un personaje digno de ser considerado un ejemplo a seguir. Y en el caso de Ranma así inicia, siendo alguien que considera a todas las mujeres más débiles que él, que lo más importante es su desarrollo y liberarse de la maldición de ser mujer. Alguien que le diría a Akane que es mejor si solo se concentrara en ser más femenina en vez de dedicarse a las peleas. Es más, no le causaba molestias para denigrarla y decirle que incluso su versión de mujer era más bella que Akane. De hecho, era muy común que la insultara o la menospreciara, y cuando alguien trataba de educarlo al respecto se ponía de rebelde. Aunque bueno, también me estoy pasando un poco porque tampoco era tan malo. Respetaba mucho a Akane, sabiendo que era una mujer muy fuerte, y empatizó mucho con ella al saber quién le gustaba, por qué detestaba a los hombres de su edad. Sin embargo, quise explicarles de esta manera el personaje de Ranma porque quiero que visualicen que él, aunque
no era tan extremo, es un machista. Aunque respetaba a Akane, siempre la puso por debajo de él. El caso es que a partir de que empieza a vivir algunas cosas de su vida como mujer, es que entiende un poco más a las mujeres. Entiende el acoso, el abuso, el que te subestimen por tu género, entre otros problemas que las mujeres sufren en un mundo dominado por el machismo. Ahora, quisiera hacer un pequeño paréntesis para explicar una cosa. Yo no estoy a favor o en contra de los ideales que son muy polémicos en la actualidad, como lo de la comunidad LGBT o el feminismo, entre otros temas polémicos de la actualidad. De hecho, esos son los dos más sonados hoy en día. Mi manera de pensar no es la de apoyar una cosa o incluso inmiscuirme en las polémicas. Eso no me interesa. Mi filosofía va más de acuerdo en que las personas deben tratar a los demás como eso, como personas, sin importar su género o sus gustos. Considero que es muy importante el saber ser respetuoso, tolerante, solidario, entre otros valores, y no solo con las personas, sino con la vida en general, plantas y animales incluidos. Dejando eso en claro de que no apoyo nada como tal, ahora quiero que entiendan que cada mundo en el anime o la ficción tiene sus reglas, tiene su manera de funcionar, y dentro de lo que cabe, el mundo de Ranma es machista, no patriarcal, sino machista. Tal vez tiene que ver mucho con la época en la que fue hecho el manga, pero el caso es que así es el mundo de Ranma. Cierro paréntesis. Continúo. Como Ranma vive una gran parte del anime como mujer, entiende muchos problemas que pasan las mujeres en su mundo, y eso está bien. Entonces, ¿cuál es mi problema con el anime? Mi problema es que Ranma no deja de ser machista, no como debiese de progresar. Digamos que alguien le dijo, bájale 3 rayitas a tu machismo, y se lo tomó literal, y solo le bajó 3 rayitas. El problema de esto surge porque a pesar de que Ranma entiende más a las mujeres, no deja nunca de aprovecharse de su versión femenina para conseguir cosas gratis. No le da pena insinuarse a los hombres para sacar provecho de las situaciones, tampoco deja de presumir que su versión femenina es muy bella, y a la vez dice que no quiere tener la maldición a pesar de que se aprovecha de ella. Y no es solo eso, sabe muy bien que hay muchas mujeres peleadoras muy buenas y no le da por aceptar que alguna sea más fuerte que él. Siempre espera ser más fuerte que todas las mujeres que conoce, y no es hasta que le llegan a derrotar que esa idea no se le va. O sea, acepta que haya más fuertes que él como Happosai, pero no mujeres. Y puede que no suene como algo malo, pero créanme, ver más de 150 episodios y no ver que su desarrollo sobre las mujeres no cambie mucho a pesar de que se pueda convertir en una, hace que piense uno que realmente no hay evolución, que sí que la hay. Pero es tan poca esa evolución que realmente uno no cree que sea así. En la actualidad hay tantos animes, series, películas o medios de entretenimiento que aportan muchísimos valores sobre el tema, que hace ver que el anime de Ranma no evolucione casi nada, a pesar de que es el contexto mismo convertido en anime. Un hombre que tiene la capacidad de convertirse en una mujer, y justamente ese lado mujer es el que menos desarrollo tiene. En el anime se hace mucho hincapié que la forma de Ranma femenina es más débil que su versión masculina, que en cuestión de fuerza es más efectiva la masculina, pero lo que nunca se explora es justamente las ventajas que le puede traer la versión femenina, como lo puede ser la agilidad, la flexibilidad o la velocidad. No sé, creo que aunque se demostró que incluso como chica era más fuerte que otros hombres, siempre hicieron ver que la forma más efectiva de pelear de Ranma era la masculina, sobrebajando a la chica y usándolo muchas veces como solo comedia. Por lo tanto, hace que el protagonista realmente nunca cambie su opinión sobre las mujeres, y eso es lo que más detesto, que me den un anime con posibilidades infinitas porque presentan a un hombre que puede convertirse en una mujer y que por ende podría entender ambos géneros por igual, aún más porque se supone que las peleas y las artes marciales no son el centro de este anime, sino más bien la vida de estos chicos, y al final es lo que menos exploran. Por eso detesto Ranma y medio, por su gran potencial desperdiciado, y todo para que al final tampoco se llegue a nada con Akane. O sea, sí queda claro que se gustan, y hay como una ocasión o dos que se llegan a decir que se aman. Dicho así hace pensar que el anime sí hizo su trabajo al desarrollar su relación, pero no les miento cuando les digo que el anime hace ver que estas situaciones no fueron tan relevantes como deberían de ser, porque como dije, los episodios se hacen tan monótonos que la misma serie hace pensar que esas situaciones no pasaron, o que ya se les olvidó a los personajes o algo así por el estilo. El anime termina sin nada como tal concluido, termina con Akane y Ranma sin llegar a un paso de ser novios. Si tienen alguna opinión al respecto o me quieren contradebatir, pueden dejar su opinión en los comentarios. No es por causar polémica o algo así, sino es justo lo que dije, para crear un debate, o que por lo menos den su punto de vista. Me encanta saber su forma de pensar o lo que sienten al respecto. En todo caso, para que vean que no es como tal que odie el anime, sino simplemente un disgusto de lo que pudo haber sido y no fue de este,
Aquí les van las cosas que me gustó de la serie. Como anteriormente dije, ese no es un anime que se centre en las artes marciales o el combate como lo hace Dragon Ball, los Caballeros del Zodiaco o incluso Pokémon, sino que relata la historia de adolescentes que tienen la cualidad de saber artes marciales o diferentes estilos de combate, pero que viven sus vidas como lo que son, adolescentes con problemas de adolescentes y un poco de toque de magia. ¿Qué se entiende? Romances, celos, colegiatura, amistad o incluso algo tan común como dormir en una casa ajena. Puede que este mismo tipo de temática ya lo manejen otros animes y mucho mejor o en menos tiempo, y aunque dije que en sí detesto que esto no se concluya, que así es el anime, pueden felizmente disfrutarlo sabiendo que la historia de Ranma no tiene una conclusión o un inicio de desarrollo claro, pero que sí se presentan diferentes situaciones en las que el odio, el rencor, la incomodidad o el desagrado pasan de poco a poco a ser afecto, celos, amistad, aventura y diferentes etapas de las relaciones que progresan en nuestros personajes, teniendo una muy buena combinación de la vida normal, las artes marciales y la magia, pero no dejando de lado el tema central que desarrolla este anime, que es la vida de un adolescente normal, con problemas normales y que, aunque tenga toques ficticios, nunca sientes que alguno salga por un guionazo como tal, sino que forma parte de este mundo de Ranma y medio. Un ejemplo claro de esto es la relación de Ranma con Akane, donde antes no se llevaban bien, pero como tal ninguno tiene la intención de dañar al otro, ambos siendo obligados a jugar con un papel que no le agrada a ninguno, por eso el rencor entre ellos, aún más por los malentendidos que se generan. Pero mientras progresa la historia, ese rencor sin querer se convierte en una amistad con tintes de afecto, para luego volverse dos personas que se llevan pesado pero que claramente tienen sentimientos mutuos. No es el único punto bueno. El otro que he comentado una y otra vez, muchos personajes empiezan con actitudes, acciones o pensamientos que los pueden uno catalogar como malo, prohibido, imposible o erróneo. Pero es importante que muchos personajes sean así para que su desarrollo sea natural, para que puedan ser mejores personajes a medida que se vaya contando la serie, y tan solo para que las equivocaciones o malas situaciones que sufren nuestros personajes se sientan naturales, como si estuvieses viendo su vida. Ejemplo de estos son el coraje de Ryoga hacia Ranma, que después se vuelve simplemente una rivalidad amorosa, el machismo de Ranma que disminuye aunque sea un poco, la actitud de Akane tan repelente con Ranma que se vuelve simplemente celosa o ligeramente exagerada para que no pierda ese toque de pelea como una pareja, o la asesina Shampoo, que caza a Ranma al principio y después se vuelve uno de los personajes favoritos de la comunidad por su perseverancia y encanto, entre otros ejemplos más. De igual forma, los personajes que se introducen, que son muchos, la mayoría son ocupados y no se dejan olvidados. Claro, hay algunas excepciones como el doctor del que estaba enamorada Akane o una de las prometidas de Ranma, Kaori, pero en general el anime ocupa muy bien la mayoría de los personajes, y se llega a apreciar cuando aparecen como las prometidas de Ranma tratando de conquistarlo y muchas veces acercarse a él, o cuando llega a tener conflictos con su lado femenino. Claro que si me preguntan a mí, creo que hay cosas que se pueden llegar a contribuir para que el anime llegue a ofrecer muchas cosas más. Una de ellas podría haber sido que Ranma acepte su lado femenino y que aún así se quiera superar a sí mismo en las artes marciales, y que su objetivo no sea solo el de ser más fuerte entre los hombres, sino entre las mujeres, aprendiendo diferentes estilos de pelea en las que se adapte su cuerpo. También hubiese sido interesante que se hubiese hecho una investigación más profunda en las maldiciones, en el por qué es que los lagos tenían esas propiedades. Sé que es porque allí se ahogaron diferentes animales y personas, pero hablo de exactamente por qué se produjo allí la maldición en el agua. ¿Qué hacía tan atractivo a los animales o personas morir allí? ¿Y qué hubiese pasado si un animal moría ahogado en un estanque que ya tenía una maldición? Y no solamente eso, también hubiese sido interesante la historia de la mujer en la que Ranma se transforma. Un poco de historia de ello no hubiera estado mal. Creo que en sí en la criatura en la que se transforman tiene su propia versión del portador, pero creo que hubiera sido interesante en sí como tal la historia de aquellas que hubieran sido como tal personas, como la de Ranma o el del monje ahogado. Y ya por último, creo que el anime hubiese aportado muchísimo si se exploraba más a profundidad la maldición de Ranma, como qué pasaba si Ranma sumergía solo una parte de su cuerpo, explorar hasta dónde es activa la maldición, si se mojara solo un dedo, ¿es válido para el cambio de cuerpo? ¿Una mano hasta el codo? ¿Todo el brazo? ¿Cuánta porción de su cuerpo se necesita para que el cambio se active? ¿Qué pasaría si le echan agua fría en una parte del cuerpo mientras la otra está sumergida en agua caliente? ¿Hasta qué punto se podría considerar que el agua es caliente?
caliente o fría. Obviamente es fría si la sacas del refrigerador o caliente si estuvo media hora hirviendo, pero ¿a qué grado de temperatura exacta se podría catalogar como fría o caliente para la maldición? ¿Solo el agua es el único líquido que podría provocar la transformación? Y si es así, ¿hasta qué punto podría considerarse agua? ¿Debe estar limpia o qué tan sucia aplica? El anime como tal no está obligado a responder estas preguntas, pero creo que son cuestiones en las que uno podría llegarse a hacer mientras lo ve, por lo que ver que los personajes lo exploren también sería interesante. Menciono eso porque hay muchas de esas preguntas que no se contestan en el anime, como por ejemplo, ¿Ranma chica podría embarazarse? Esta pregunta se le hicieron a la creadora y ella salió a decir que efectivamente sí que puede, que su estado hombre y mujer son independientes, y eso significa que si él se embaraza en estado mujer, cuando se transforme en hombre no estará embarazado, pero regresará a esa condición cuando regrese su versión femenina. Aquí entre nos, yo creo que eso fue una mentira, porque para mí que simplemente no se había puesto a pensar en ese tipo de posibilidades. Y cuando le empezaron a cuestionar al respecto, vio la pregunta en el aire. Ella misma pensó cómo podría funcionar eso y dio su respuesta. Sin embargo, digo que es mentira porque se ha visto varias veces que golpean a Ranma y cuando cambia de género sigue teniendo las heridas o moretones o chichones de los golpes, como se ve en el primer capítulo del anime. Y si el estar herido es una condición y no cambia aunque se transforme, ¿por qué tendría que ser diferente un embarazo si al final también es una condición física? O sea, si nos ponemos lógicos, si tú le das una cachetada a Ranma y este se convierte en su otra versión, en sí la cachetada tiene lógica que se quede porque estás manteniéndolo en un lugar que como tal existe en ambas condiciones. En cambio, en el otro no, porque a final de cuentas es una parte reproductiva que ambos tienen diferente. Tal vez esté siendo muy duro con mi crítica, pero la verdad es que estoy tratando de simplemente seguir las reglas que me están presentando. Y en este caso es una regla que la creadora misma está estableciendo. Pero no me he leído el manga, así que me aventuraré a decir que solo es un error del anime y de la creadora al responder el cuestionamiento. Pero lo que quiero llegar con el ejemplo que les acabo de dar es que esta incógnita no se resolvió como tal en el anime. Es algo que da a entender la creadora en nuestra realidad, por lo que explorar en la serie estas dudas creo que haría más atractiva la serie. ¿Qué opinan? Aprovechando que ya viene un remake del anime, quiero hablarles de algo. ¿Conocen la palabra adaptación? En sí quiere decir el moldear una historia para que funcione en un formato o tiempo diferentes al original. Un claro ejemplo de esto son las películas de Marvel. Cualquiera que las vea sabe perfectamente que las historias o personajes de las mismas en su mayoría provienen de los cómics. Sin embargo, el querer que las historias sean un calco de los cómics es un tanto egoísta y casi imposible, porque el formato es diferente, y eso quiere decir que las personas no están dispuestas a ver la historia de la misma manera. Una cosa es leer un cómic y otra ver una película. Mientras que una cosa ocupa la imaginación para los efectos, sonidos y demás, y solo usas tu visión, además de que el presupuesto es mucho más bajísimo, en una película estás utilizando dos sentidos, que es el de la vista y el oído, por lo que tienes que complacer de manera más efectiva, además de tener un presupuesto muchísimo más alto. Y el problema también radica en que son dos tipos de arte diferente, además de que el objetivo de estos también lo son, por lo que obviamente conviene mucho más el adaptar la historia, ya sea quitando o resumiendo parte de la historia, agregar o quitar personajes o incluso crear un producto en base a lo anterior, reformulando todo para que quede una historia similar. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque lo que va a pasar con el remake es justo eso, una adaptación. No solo se cambiará la historia para que funcione en un mundo basado en nuestra actualidad, también los temas a abarcar son diferentes, la forma de contar una historia también lo es, y como en el UCM, la historia podría llegar a cambiar de una manera que se aleje un poco de la obra original. Y aquí va mi punto. Yo considero que si la historia de un producto es diferente porque se tuvo que hacer una adaptación, pienso que como espectadores que somos no debemos cerrarnos a los cambios y decir que el producto es malo solo porque no es un copia y pega del producto original. En lo personal, si lo que acabo de decir de mejoras se implementase en el anime, yo lo vería como un anime más interesante que el anterior. Puede ser bueno o no, pero no creo que debamos cerrarnos a un cambio o juzgarlo solo porque no va como nosotros queremos. Allí tienes el UCM, sacaron la serie de Loki, una de las mejores series del UCM, si no es que la mejor, que nada que ver con los cómics. Es una historia original inspirada en sucesos de los cómics. Ojo, no es lo mismo estar basado a inspirarte de. Son dos acciones diferentes. Y yo soy de la idea de que no nos cerremos a que algo cambie, siempre y cuando este cambio respete a nuestros personajes favoritos, así como mejore también nuestro medio de entretenimiento favorito. Así que no nos hagamos expectativas cerradas y dispongámonos a disfrutar lo que venga, de ser digno de ello, obviamente. Bueno, espero que les haya
gustado mi opinión sobre el tema, además de que se hayan quedado hasta acá. Escribiendo el guión en un principio pensé que no se iba a hacer muy largo el video, pero después de crear una cierta cantidad de hojas para el guión, me puse a pensar que esto iba a durar mucho. Así que les agradezco si llegaron hasta acá. Eso quiere decir que por lo menos lo que hablé no es como tal una tontería o es algo que vale la pena para ustedes escucharlo. Así que se los agradezco, nakamas. En cuanto si quieren que haga una reseña del anime, tendría que tener mucho apoyo al respecto, porque saben que mi forma de hacer mis reseñas es primero haciendo un resumen del anime para aquellos que no lo hayan visto conozcan el anime en cuestión, y después ya darles una opinión más clara de lo que pienso sabiendo que ya los hice entrar en contexto. Pero digo que necesitaría mucho apoyo porque ¿saben cuántos episodios tiene Ranma y medio? Más de 150, y tendría que verlos todos, aunque no incluya por ahora películas especiales, pero se necesita hacer de esta manera para que se pueda tener los puntos a comentar bien cimentados. Si con un anime normal ya me tardo, ahora imagínense uno así de largo. Claro que podría hacerlo del resumen y la reseña aparte, pero el caso es el mismo, porque el resumen quedará algo largo, y quisiera recomendarles videos al respecto para que solo sea la reseña, pero para hacer este video tuve que ver muchos otros y la mayoría no daban la historia completa o se saltaban algunas cosas, así que tendría que hacerlo yo para que se hagan bien las cosas, y ese es solo un problema. El otro es que son más de 150 episodios a editar y descargar, entonces imaginen el trabajo que eso implica. Claro, no me rajo, pero como dije, sí tendría que tener mucho apoyo para animarme a hacerlo, pues no es el único anime que quiero reseñar. En fin, es todo por el video de esta ocasión. Si te gusta mi contenido, te invito a que te pases en el canal y veas los pocos videos que he hecho. Espero les gusten. Dale like si el video te ha gustado, suscríbete por si te gusta este tipo de contenido y si me tienes paciencia. Comparte con todos tus nakamas para hacer crecer esta pequeña comunidad que tenemos aquí. Yo soy Gil Morlat, les estoy hablando desde el canal de Vivo Otaku y nos vemos hasta el siguiente video. Bye.